Hoy en Universos Desconocidos, conoceremos los misterios que rodean las apariciones marianas, los secretos de Fátima y la impactante historia de las apariciones en Garabandal. Hablaremos de los polémicos círculos en campos de trigo. ¿Es una real evidencia extraterrestre o solo una farsa sensacionalista? Descubriremos los misterios que envuelve el poder de los grandes líderes de la historia. ¿Serán las runas el lenguaje utilizado para someter a la gente en las grandes catástrofes bélicas? ¿O envuelven también un poder positivo capaz de curar y transmitir sabiduría? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, Costa Rica, y sus aguas milagrosas. La Virgen de Lourdes y su gran cantidad de milagros y sanaciones. La Virgen de Fátima y sus mensajes, de los cuales se han generado grandes cantidades de opiniones sobre lo que realmente está detrás de sus poderosos y proféticos mensajes. Todos estos son una muestra de estas apariciones validadas por la Iglesia y que se han generado como todo un fenómeno alrededor de estos lugares sagrados. Sin embargo, han existido otras apariciones que han sido iguales o más espectaculares e interesantes, llenas de detalles y evidencias, pero de manera misteriosa, la Iglesia no ha querido darles la importancia que éstas se merecen y ha tratado de desviar la atención. ¿Qué es lo que realmente guardan estas más recientes apariciones de la Virgen María? La Iglesia Católica se ocupa de investigar las apariciones marianas más creíbles y son estudiadas y sometidas a procesos muy lentos de comprobación. Por eso, pocas están consideradas como genuinas. Y los dogmas católicos aseveran que tales visiones no corresponden a fantasmas, sino a fenómenos de tipo místico permitidas por Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Hoy en este programa vamos a tener las secciones que estamos tratando de implementar nuevas, el Top 10, las cápsulas de tecnología, pero también tenemos, como lo vieron en el video, un tema muy interesante. Queremos hablar de las apariciones marianas, queremos hablar de esas apariciones del último siglo, que curiosamente otras apariciones anteriores estas se dan a niños, se dan tal vez a personas con poca credibilidad, y algunas de estas no les han dado el seguimiento o han ocultado información o la han manejado de alguna forma. No sabemos por qué y no conocemos el real fin de esto. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Holman Trujillo. Buenas noches, Chuck, y buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan nuevamente aquí en Universos Desconocidos, ¿verdad? Así es, Holman. Antes de empezar el tema y de adentrarnos en esto, quiero que recuerden que nos pueden escribir sus preguntas y sus dudas al Facebook que tenemos, Universos Desconocidos TV, también a Universos Desconocidos, lo buscan como en la oscuridad, y al Twitter que es @UniversosCanal9. A través de esto nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas, sobre todos los temas que estamos presentando durante el programa y después del programa. Ahora sí vamos al tema, Holman. Sí, claro. ¿Por qué en el último siglo estas apariciones marianas se están dando a niños y por qué la Iglesia ha tratado de manipular, y muchas de ellas que han sido muy impresionantes en cuanto a registros y muchas de ellas imágenes, como lo vamos a ver más adelante, simplemente las han desplazado, no han tenido mucho en cuenta esto? Hay que tener en cuenta que hay un mensaje que la Virgen quiere dar, y la forma como la humanidad ha tomado el mensaje no es lo que quizás ella misma desearía, ¿verdad? Ya empezamos a ver el caso de la Virgen de Lourdes, ¿verdad? En Francia, cuando con Betsabé, ella mandó un mensaje y la gente no le cree. De alguna forma sus primeros opositores fue precisamente el obispo de la región, y que no le dan crédito a la niña hasta que ocurre un milagro, ¿verdad?
que la Virgen le dice a la niña que come unas plantas y la gente se ríe porque la niña está comiendo unas plantas y la niña se va desilusionada porque la gente se burla de ella, pero al día siguiente de las plantas brota un manantial que un ciego pasa por ahí, se frota los ojos y termina recobrando la vista, y eso fue como un milagro que atrajo multitudes de fieles. Sí, de hecho es uno de los santuarios más visitados, el santuario de Lourdes, ¿no? El santuario de Lourdes, con la aparición que hizo la Virgen allí, envió un mensaje y igual. La humanidad sigue igual, básicamente un mensaje que después lo repite en Fátima a 3 pastorcitos, ¿verdad? 3 niños, creo que fue el 13 de mayo de 1917. Justamente, ahorita que tenemos este tema que estamos hablando de Fátima, Fátima es una de las más famosas justamente por el mensaje que da y justamente porque es uno de los más manipulados y más raros que se ha manejado por la Iglesia, lo que es los famosos mensajes de Fátima, las profecías de Fátima, ¿no? Sí, creo que teníamos un video, lo vamos a rodar. Exactamente, yo creo que podríamos ir a ver el video para que nos sirva de introducción y entender un poquito más, y de ahí nos expandimos en el tema. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Hace más de 70 años, 3 pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, contaron haber visto la aparición de una bella señora de los cielos, que más tarde les confió 3 secretos. De los secretos confiados por la Virgen, solo se tiene testimonio en el libro de Lucía, puesto que Francisco y Jacinta murieron durante la epidemia de gripe de 1918, tal como les habría comunicado anteriormente la Virgen. Lucía recoge que los 2 secretos eran: el primero, una visión del infierno, y el segundo, el inicio de una nueva guerra mundial. El tercer secreto no fue confiado a la gente a petición de la señora, pero permaneció cerrado en un sobre en el Vaticano. Según se cuenta, el Papa Juan XXIII lo abrió y leyó en 1960, y dicen que la revelación aterró tanto a su santidad que ordenó que se cerrara bajo llave y no se hiciera jamás público. En una de sus visitas a Fátima, Juan Pablo II encargó dar a conocer públicamente la tercera parte del secreto de Fátima. Era el 13 de mayo del año 2000. El mensaje se trata en resumen de la visión de un ángel con una espada de fuego junto a María y que exhorta a la penitencia. Además, un obispo vestido de blanco junto con otros obispos, sacerdotes y religiosos, subiendo a una montaña coronada por una gran cruz, atravesando para ello una ciudad en ruinas llena de cadáveres. Al llegar a la cima, el obispo es asesinado por unos soldados, que hacen lo mismo con los demás eclesiásticos y otros fieles laicos. Bajo la cruz, unos ángeles recogen en jarras de cristal la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. Conociendo este texto tan misterioso, Juan Pablo II encargó al cardenal Bertone que se reuniera con la vidente portuguesa para hablar sobre su interpretación. En el diálogo, que tuvo lugar el 27 de abril del año 2000 en Coimbra, Sor Lucía reconoció la carta que había escrito varias décadas atrás con la revelación del secreto, y estuvo de acuerdo en la interpretación según la cual la tercera parte del secreto consiste en una visión profética comparable a las de la historia sagrada. Reiteró su convicción de que la visión de Fátima se refiere sobre todo a la lucha del comunismo ateo contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el siglo XX. Afirmó, sin duda alguna, que el obispo vestido de blanco era el Papa que sufría y que fue la Virgen la que desvió la bala que le fue disparada en el atentado para así evitar su muerte. Lo estamos viendo. En un programa futuro vamos a dar un poquito más adentro a lo que es la profecía. La profecía es mucho más complejo. Pero lo que estamos hablando era el por qué había manipulado ciertas informaciones y por qué en algunas veces sí les da seguimiento y por qué en otras no, Holman. Mira, la Virgen, de alguna manera, en los mensajes que ella ha querido expresar, lo que ha dicho se ha cumplido, ¿verdad? En cuenta que le dice a los otros dos pastorcitos, Jacinto y la otra niña, que ellos morirían pronto, y efectivamente los niños mueren, creo que una tuberculosis o algo parecido, 2 años después. Luego le dice a la otra, a Lucía, que ella iba a continuar, ¿verdad?, en este camino. El tema es que
hubo, o se cree que hubo, una manipulación del texto de la iglesia. Mira lo que hizo este papa, que fue guardar el archivo, ¿verdad? Efectivamente, la iglesia está pasando por tiempos difíciles, está pasando por momentos complicados. De hecho, este es el siglo donde ha sufrido, y no por la persecución que ellos dicen, no por errores mismos de ellos mismos, que de alguna forma han desviado la atención sobre esto, pero el mensaje, algunos, ¿verdad? Algunos especialistas creen que va mucho más allá y que hay algo que no se da completamente claro, porque otros pues narran que lo que pasó con Lucía, o sea, enclaustrarla, privarla, liberarla, no fue como realmente lo que la Virgen intencionó para esta niña, ¿verdad? Y aparte, como interpretaron los mensajes muy forzados, ¿no? Sobre todo el último mensaje de Fátima. Y también tenemos algo que es muy interesante, tal vez no muy conocida, la aparición mariana de Garabandal. Esa Virgen, se conoce la aparición mariana de Garabandal. Después de lo de Fátima, la iglesia como que no quisiera saber más de apariciones, es decir, no queremos saber más de eso, porque obviamente los mensajes atentan directamente contra el seno de la iglesia. Entonces es como callemos esto. Y ha habido después de 52 años, ya se ha cumplido esto, que la Virgen envió un mensaje, que ahorita lo vamos a ver seguramente en detalle. Son varios mensajes, que la Virgen de alguna manera ha querido proyectar. Exacto. Pero vamos la iglesia... Vamos a ver, Juan, perdón que te interrumpa, sí. Vamos a ver un video de Garabandal para terminar ya concretando y que conozcan un poquito más a fondo, y las imágenes son muy impactantes. Vamos a verlas. El 18 de junio de 1961, Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón jugaban en las cercanías de la aldea cuando escucharon un trueno. Repentinamente, estaba allí parado ante ellas un ángel deslumbrante. Durante varios días próximos, las muchachas vieron de nuevo al ángel, y después, el día 1 de julio, el ángel les habló. ¿Sabéis por qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen bendita os aparecerá mañana como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Cerca de las 6 de la tarde, las muchachas estaban donde habían visto anteriormente al ángel. Las visiones de las muchachas fueron precedidas por 3 llamadas interiores de intensidad creciente. Después de la tercera llamada, corrieron al lugar de la visión, y al llegar, cayeron repentinamente de rodillas y en trance. Los ojos de las niñas estaban dilatados, y sus caras se transformaron con una belleza sobrenatural. La Virgen bendita apareció con el niño Jesús y 2 ángeles, uno a cada lado. A uno de los ángeles reconocieron como el que había estado apareciendo, y luego fue identificado como San Miguel Arcángel. El otro parecía idéntico. Había más arriba y a la derecha un ojo grande que las muchachas llamaron el Ojo de Dios. La Virgen bendita sonreía como de costumbre. Tengo un mensaje que os daré para anunciarlo el 18 de octubre, dijo la Virgen. Así, iniciaba una serie de sucesos fantásticos y milagrosos que sucederían en el pequeño y olvidado pueblo de Garabandal. Herman, ¿por qué no trascendió como tal, si fue tan espectacular lo que sucedió en Garabandal? Mira, los videos de Garabandal son increíblemente increíbles, ¿verdad? Se ve a las niñas caminando de espalda, mirando a la Virgen sin tropezar, sin caer, les ocurren cosas, les hacen pruebas científicas y todo, pero la iglesia se niega, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Son de las pocas apariciones marianas con evidencia de video y de fotos. De fotos. Lo que sorprende es que en Fátima se hizo toda una comunidad y una ciudad entera por Fátima, así en Lourdes, pero tú miras por Google Earth Garabandal y es el mismo pueblito, no trascendió, solamente unos hotelitos para recibir gente porque llega mucho feligrés, pero resulta que ahí la Virgen hace como una serie de mensajes, pero habla de 3 cosas particulares y concretas en esto. Una es un milagro, ¿verdad? Una señal, perdón. Luego habla de un milagro y luego habla de un cambio o una transformación. Y ella dice que 3 cosas sucederán en el tiempo y que solamente una de ellas, ¿verdad?, sabía o sabe cuándo van a suceder estas cosas y qué es lo que el mundo está expectante sobre esta niña. Aparte, para que amplié un poquito, no solo se apareció la Virgen María, primero se apareció el Arcángel Miguel anunciando la aparición de la Virgen, y cuando se les aparece para el mensaje aparece la Virgen, el Arcángel Miguel, otros ángeles, ellas mencionan más ángeles y comentan que enviaron un triángulo con el Ojo de Dios, que ellos llaman el Ojo de Dios. Entonces fue una manifestación como no había tenido
ningún otro tiempo que habían manifestado tantas de ellas, ¿no? Es que el tema es, tú quieres dar un mensaje, no te lo reproducen. Después vuelves a dar el mensaje, o sea, hablamos de Lourdes, después lo hacen Fátima, te lo sabotean. Y das un tercer mensaje y lo ignoran. O sea, ya es como decir, bueno, ya necesito mostrar más argumentos. Y obviamente, como te dijo, la iglesia ignoró, pero la iglesia está enviando un mensaje a la humanidad hablando de que es importante un cambio, una transformación. Hay que investigar más y hay que darle más seguimiento a este tema porque es muy interesante. Muy profundo y muy vamos bonito, a ir a un además. corte, sigan escribiendo en el Facebook, en La Oscuridad TV. Más adelante vamos a tener nuestra sección de ovnis con Oscar Sierra. Traemos los crop circles, los círculos de trigo, muy interesante, nuevos avances que tenemos con él. También tenemos nuestro top 10 y tenemos más adelante con Holman el análisis de runas. Regresamos. La primera hamburguesa creada en un laboratorio y no a partir del cuerpo de una vaca ha costado unos 250,000 euros. Pese a lo abultado de la factura, los responsables de este hito creen que puede ser el primer paso para producir carne de una manera más sostenible, con la mitad del consumo energético que requiere la carne de vaca, produciendo un menor impacto ambiental y ahorrando sufrimiento a los animales. Para crear esta hamburguesa de probeta, los investigadores extrajeron células madres del hombro de una vaca. Con ese grupo de células se crearon cultivos en los que durante 3 semanas se desarrollaron y multiplicaron. Después se pusieron en otros recipientes en los que esas células se empezaron a organizar formando pequeñas tiras de músculo que más tarde se pueden amasar para formar las hamburguesas. Hay gente que puede pensar que esta forma de producir la carne es una locura. Sin embargo, algunos creen que esto debe hacerse así, porque la producción de carne a través del ganado no es sostenible, no es buena para el medio ambiente y no va a servir para cubrir la demanda mundial de carne. Además de ser para muchos muy cruel para los animales. Así que de existir una alternativa, puede ser el indicio de una solución. Regresamos a Universos Desconocidos y estamos ya teniendo esta sección, ya empezando a hacer una tradición los jueves, que vamos a tener nuestra sesión OVNI, como hemos visto. Tenemos nuestro espacio para hablar del fenómeno OVNI, ya no para pensar si existen o no existen, sino para empezar a buscar qué son, qué es lo que aparecen, qué es lo que se ve, qué es lo que sale en las fotos. Tenemos a Oscar Sierra, amigo y colaborador, aparte de Universos Desconocidos, de la revista Más Allá en España. Exacto. Muy conocido acá también en Costa Rica. ¿Y hoy de qué nos vienes a hablar, Oscar? Bueno, de uno de los misterios más fascinantes, porque deja pruebas palpables que se pueden incluso corroborar por muchos días, como son los círculos del trigo. Unos dibujos cada vez más complejos que aparecen en los campos de trigo, no solamente en Inglaterra, sino en muchos países como Suiza, como Holanda, incluso en Brasil han aparecido también. Pero Inglaterra es el país donde se concentra la mayor cantidad de estos dibujos, agroglifos, también dicen agroglifos también. Sí, aparecen desde los años 80, están apareciendo desde la Edad Media, pero a partir de los 80 es cuando estos círculos toman un giro bastante complejo y se hacen cada vez más enigmáticos porque contienen cierta simbología y cierta complejidad en su conformación, y hasta ahora no se ha podido demostrar cómo se hacen ni quién los hace. En algún momento salieron dos personas a decir que ellos los habían hecho, sí, que ellos salieron con unas tablas y unas cuerdas, lo cual obviamente parecía muy raro. En algún momento se creyó y de hecho se vino a pique como creyendo que se había acabado el gran misterio de los círculos de trigo, pero se descubrió que a través, como lo comentas y muy bien lo dices, se empezaron a hacer más complejos. Y sí, obviamente ya no podría ser de esa forma. Sí, aparentemente la inteligencia que opera detrás de este fenómeno
como que dijo, bueno, ahora vamos a demostrarles que eso no lo hace cualquier persona. Dijeron que eran 2 pensionados con tablas y todo eso, una cosa imposible, porque por un lado los círculos aparecen de noche, en la noche del verano de Inglaterra, que son 4 horas. Y segundo, que las cañas de trigo no se quiebran, sino que se doblan, aparecen dobladas. Cuando uno le coloca una tabla encima, pues se quiebra, ¿no? Y han detectado ciertos campos energéticos fuertes. Radiaciones y mutaciones en el trigo, ¿no? Incluso han encontrado moscas e insectos fusionados con la planta. Eso lo genera un campo de energía intenso. Sí, obviamente una tabla y una cuerda jamás causarían esa reacción, ¿no? Sí, y ahora veremos las imágenes que tenemos para este programa de círculos tan complejos que incluso reproducen un mensaje que se lanzó desde Puerto Rico en el año 74, ¿no? El mensaje de Arecibo. Eso lo veremos un poco más adelante. Exacto. Un mensaje demasiado complejo hecho en sistema binario que se lanzó desde Puerto Rico y apareció reproducido en el 2002, en un campo de trigo de Inglaterra cerca de un radiotelescopio. Entonces, ya con esa complejidad, ¿quién va a decir que eso lo hacen personas bromistas o qué sé yo? Pues imposible, ¿no? Sí, no, la gran cantidad y la gran complejidad y los mensajes que ya realmente se están viendo en los crop circles, no podemos saber qué los está haciendo. Pero sabemos que están ahí y sabemos que no es una persona, ni 2, ni 3, ni 4 los que lo están realizando. Exacto. Es lo interesante, que realmente se está trazando un mensaje, un tipo de intercomunicación entre nosotros y estas entidades o estos seres pensantes. Exactamente, inteligencia. Y se está sucediendo una comunicación, ¿no? Exacto. Incluso han habido estudiosos que han tratado de analizar el contenido de esos mensajes o cuál es el trasfondo. Algunos los tratan de asociar con los mandalas, esto que hacen los tibetanos, que son dibujos bastante complejos, porque dicen que a través de mandalas se transmiten ciertos mensajes subliminales dirigidos al subconsciente humano para activar estados de conciencia. Exactamente, algún tipo de reacción espiritual. Exactamente, como para llevar a la humanidad a un nivel de evolución superior al que tiene. Y aparentemente, bueno, lo que yo he podido ver es que este tipo de actividad está siendo ocultada por los poderes que manejan el mundo, porque casi nunca se divulgan los casos más complejos y los más espectaculares. Incluso apareció un círculo del trigo donde aparece una fórmula matemática del pi en una forma nueva de enfocarlo, ¿no? Que causó sensación entre los matemáticos, y aparecen fractales y todo esto. Entonces, dentro de estos círculos apareció uno que sí tiene un mensaje traducido al inglés, que lo podemos, no sé, buscar ahora para colocarlo. Ahorita seguimos hablando, ahorita lo buscamos, sí. Porque exactamente es un mensaje que viene en código binario. Binario, exactamente. Viene en un código binario. Sí, y es, apareció en el 2002, creo. Sí. Exactamente, y es lo mismo que los especialistas habían estado mandando. Ahí vemos el mensaje, sí, donde incluso apareció una imagen de un ser extraño con rayas como de televisión, ¿no? Formado con rayas de televisión. Entonces, el disco que aparece junto al rostro enigmático traduce un mensaje muy claro, ¿verdad? Que aquí dice, está la imagen un poco torcida, dice, está lanzando un mensaje muy claro. Cuidado con los portadores de falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que el bien está allá afuera. Nos oponemos a los engaños. Como dice, cambio y fuera. Mensaje, conducto cerrado. Y esto para entender un poquito, son mensajes que en código binario que el humano ha estado mandando desde que ha estado explorando el espacio a través del espacio. Sí, estamos mandando este código binario para que si hay alguna raza extraterrestre entienda en código binario qué somos, quiénes han mandado el ADN, nuestra ubicación en la galaxia, ¿no? Exacto. Ahí tenemos incluso uno de estos círculos donde aparecían fórmulas matemáticas bastante complejas que causó sensación entre los matemáticos del mundo, Inglaterra y del mundo. Esto que hablabas del binario, este mensaje se lanzó desde Puerto Rico en el 74. Un mensaje diseñado por Carl Sagan y Frank Drake, y se dirigió a un cúmulo de estrellas, el cúmulo de Hércules, lejano 25.000 años luz de la Tierra. Pero no obstante, el mensaje la respuesta apareció 20 y pico de años después en Inglaterra. Y el mensaje es claro, reproduce el mismo dibujo, alterando un poco la figura. En lugar de un ser humano aparece un ser macrocéfalo, y dice claramente que ellos habitan el segundo y tercer planeta de su sistema solar. Y su ADN es híbrido entre el de nosotros y tiene algún elemento de silicio
entre ellos. O sea, son seres mutantes o seres un poco emparentados con nosotros, pero con un cierto... Y curiosamente, la semana pasada, con lo que vimos del humanoide de Atacama, los estudios genéticos fue lo que resultaron. El pequeño ser de Atacama, si no lo recuerdan, compartía ADN humano. Él era humano en un porcentaje, no tengo bien el dato, alrededor de un 96% más o menos, y se sabía que la madre era una indígena de esa zona, pero el padre no se sabía. Curiosamente, en estos mensajes que nos comentas, también aparece que compartimos esa cadena de ADN. Ellos lo dicen claramente en el gráfico, porque el gráfico que hizo Carl Sagan con este señor Frank Drake eran científicos, sabemos quiénes fueron ellos, de alto nivel, codificaron en ese mensaje incluso hasta la composición química del cuerpo humano. Entonces ellos no tienen tanto carbono como nosotros tienen, es silicio. Sí. Y incluso la antena, aparece dibujada la antena desde la cual se lanzó el mensaje en Puerto Rico, y acá aparece un objeto extraño. Parece que ellos usaron otra forma de comunicarse con nosotros, donde grabaron el mensaje en el campo de trigo. Exactamente. Sí. Tenemos un video que es, yo creo, el único video que se ha podido captar de unas extrañas luces, unas esferas sobre unos, creando círculos. Exacto. Vamos a ver el video. Este es el video. Este video es el único que se ha podido registrar, donde aparecen cómo es que se forman, porque hasta ahora no se ha podido saber quiénes o cómo lo forman. Son unas esferas luminosas que, por cierto, hay varios videos, uno del Concorde, el avión Concorde, donde una esferita le da vuelta al Concorde alrededor. Entonces, parece que, por eso yo digo, son inteligencias no humanas que operan con este tipo se puede decir, de sondas. Exactamente, parecen tipo sondas no tripuladas, sí, que curiosamente, últimamente el gobierno de Estados Unidos ha empezado a usar este tipo de sondas, exactamente, sustituyendo aviones militares tripulados, ¿no? Qué casualidad, digamos que como que si estuviéramos persiguiendo su sabiduría, sus conocimientos, o no los estuvieran... Se está hablando de la tecnología inversa que está haciendo Estados Unidos en secreto, han atrapado algunos de estos aparatos ovnis, y de eso es un secreto a voces, porque hasta el mismo Edgar Mitchell, un astronauta, doctor en ciencias, lo ha dicho abiertamente. Sí, la presión se está volviendo muy, muy fuerte, y estamos viendo poco a poco que más personas influyentes, con rangos muy altos, exacto. Están hablando, están teniendo el valor de decir qué son, y que posiblemente hay contacto con humanos desde hace mucho tiempo. Si hay un militar de la OTAN, un ex militar ya pensionado, Bob Dean, donde él da conferencias por todo el mundo diciendo lo que él sabe en Top Secret Cosmic. Exactamente. De cómo Estados Unidos y las potencias en general manejan todo esto. Tienen información muy, muy dura, pero no la quieren dar a conocer. ¿No? Oscar, hasta acá llegamos con el tema OVNI. Vamos a seguir la siguiente semana. Estamos ampliando y buscando el tema para llevarme... poco a poco adentrarnos, y también vamos a presentar investigaciones en un futuro de aquí de Costa Rica. Sí, sobre el terreno. Sí. Regresamos, tenemos el Top 10, tenemos el mensaje mágico de las runas, y tenemos llamadas al final de Universos Desconocidos con el público. Regresamos. Top 10 Misterios arqueológicos. 10. La tumba de Qin Shi Huangdi, China. Resguardada por la famosa armada de terracota, se cree que guarda un gran tesoro. Nunca ha sido excavada. 9. Mohenjo-Daro, Pakistán. Una gran ciudad que formó parte de la civilización hindú. Se cree que una inundación pudo haber causado su deterioro, pero es debatible. 8. Las pirámides de Giza, Egipto. Este complejo de pirámides fue construido alrededor de hace 4.500 años. Cómo fueron construidas es aún un gran misterio. 7. Stonehenge, Reino Unido, construido hace 4.600 años. Los arqueólogos no han podido determinar si es un observatorio o un lugar sagrado. 6. La gran ciudad de Teotihuacán, México, antigua ciudad que fue habitada por más de 100,000 personas. ¿Quién la construyó y por qué fue abandonada sigue siendo un gran misterio? 5. Cráneos de cristal, América Central. Algunos dicen que fueron creados por una antigua cultura mesoamericana desconocida. Uno de estos cráneos está perfectamente hecho en una sola pieza de cristal. Muchos creen que son falsas.
4. Machu Picchu, Perú. Ruinas incas descubiertas hace un siglo. ¿Por qué fue construida? ¿Qué tipo de vida? ¿Y qué sucesos ocurrieron? ¿Y por qué fue abandonada? Es aún un misterio. 3. Las legendarias 7 ciudades de oro, Estados Unidos de Norteamérica. Exploradores españoles escucharon historias de riquezas gigantes en Cibola. Se cree que fue encontrada por Fray Marcos de Niza en 1539. Exploradores posteriores nunca pudieron encontrarla. 2. El Pozo de las Almas, Israel. Se cree que se localiza debajo del Domo de las Rocas, un sitio sagrado en Jerusalén. Se dice contiene el Arca de la Alianza. 1. El oro inca, Ecuador. Grandes cantidades de oro inca supuestamente enterrados en una cueva secreta. El cazador de tesoros, Bart Blake, alegó haberlo encontrado. Murió antes de revelar su localización. Las runas. En cada esquina del planeta existen antiguos misterios que desafían nuestra percepción del mundo tal y como lo conocemos. Uno de ellos ha sido utilizado durante miles de años por grandes líderes mundiales, y nosotros hemos sido influenciados por ellas de manera inconsciente. Se trata de las runas, un alfabeto antiguo al que se atribuyen poderes mágicos y mitológicos, que ayudan a fortalecer o debilitar la voluntad de las personas. Así como los mudras, gestos sagrados que restauran el flujo de energía vital del cuerpo, librando al que los practica de dolores y afecciones que la ciencia aún no ha podido explicar. Hoy conoceremos cómo es que el terror de Hitler y la perfecta sabiduría de Jesucristo podrían tener en común el uso de este poderoso conocimiento. Regresamos a Universos Desconocidos. Quiero recordarles, estamos en Universos Desconocidos TV, Facebook, en Twitter, Universos Canal 9. Quiero mandar saludos a Angie Mena, Marco Segura, a Nana Hidalgo que nos están escribiendo. Y vamos a entrar a este tema con Holman Trujillo de runas, un experto en runas, y que realmente hay un lenguaje muy diferente a lo que se cree y que desde lo empezaron a usar los nórdicos, es donde viene el origen de las runas, tienen un gran poder mágico. Estas cositas que nos tienes acá, que son las runas. Ok, esas cositas que tenemos acá son las runas. Las runas son básicamente un lenguaje mágico mucho más antiguo que lo que conocemos de los nórdicos. Lo que pasa es que los últimos que supimos que lo manejaron fueron los nórdicos. Pero cuando se va al sur de Colombia hay unas ruinas muy antiguas en San Agustín, Colombia, que se llaman las ruinas de San Agustín, que eso tiene una antigüedad de creo que más de 20.000 años. Ahí están grabadas algunas runas dentro de ello. También las encontramos en el alfabeto de la reina de Saba. Cuando hicieron investigaciones, ahí habían runas inscritas. También entre los asirios y en algunas culturas habían letras de este lenguaje, que como te digo, los últimos en conocerlo eran los nórdicos. Existen 3 tipos de lenguaje nórdico, ¿verdad? Unos con más letras, otros con menos letras, pero básicamente son un lenguaje mágico de poder. Que en la antigüedad pues muchas personas de alguna forma conocían sus secretos y con esto pues hacían maravillas, ¿verdad? Y líderes de la historia como Julio César, el emperador romano, utilizó una de estas, no sé si la cámara aérea nos tiene, yo te digo cuál es, esta, que es la runa Kaum. Es una runa que actúa directamente sobre el subconsciente humano. Y tiene mucha fuerza. Vamos a ver un video exactamente de cómo había sido o cómo ha sido utilizar esa runa y nos regresa a explicar con Julio César y Hitler. Grandes líderes bélicos de la historia de la humanidad han estado ligados al ocultismo y la magia de manera evidente, pero sin embargo muy sutil. Adolfo Hitler, devoto ocultista, utilizó las runas para darle poderío a su movimiento nazi. La famosa insignia de la SS, el comando elite de las fuerzas de Hitler, es la runa Sig repetida 2 veces. Esta runa es conocida como la runa del rayo, representa la fuerza e incluso es comparada con el sol. Esta runa es utilizada por los ocultistas para cerrar un trabajo, para asegurar que se haga realidad, es decir, para lograr lo que quieren. Así como esta runa,
Hitler materializó su poder a través de un símbolo único y poderoso, la suástica. Dependiendo de hacia qué lado gira, es como se determina el tipo de suástica que representa. Los budistas la utilizaban mucho antes que Hitler dentro de su cultura, y su característica es que gira como las manecillas del reloj. Esto es representado en el universo en el sentido en que está girando la Vía Láctea y representa apertura y libre flujo de la energía. En cambio, la suástica utilizada por Hitler en el nazismo gira al lado izquierdo, de manera contraria al reloj y por tanto a la Vía Láctea. Es por eso que es interpretada como un cierre energético, un candado al flujo natural de la energía y por tanto un símbolo debilitador. Por mucho tiempo, Holman, para seguir con esto, se creyó que era todo el poder de Hitler. Ajá. Pero hubo algo detrás de él y de todo lo que presentaba que fue lo que causó este furor, ese fe revuelo. ciega. Coméntanos un poquito más de estas runas, de las que usaba Hitler sobre todo, porque realmente marcaron la historia del humano. Vamos a tomar la cámara para separarle cuáles fueron las runas que Hitler utilizó de este lenguaje mágico. Vuelvo y te digo, fue en lo que reconocemos como la historia espiritual, fue un lenguaje dado por los ángeles de la antigüedad, pero el uso no es responsabilidad de los ángeles, ¿verdad? El uso positivo o negativo. Una de las runas que utilizó, la runa Thor, cuando él se colocaba así, posaba para algunas fotografías, ¿verdad? Que ahorita pasemos la gráfica. La runa Kaum, que es la del saludo, que era la misma de Julio César, ¿verdad? Luego utilizó la runa Sig para el SS, como vimos en el reportaje, y después utilizó la runa Jibur, que era la esvástica. Esas fueron básicamente las runas que él utilizó dentro de su planteamiento místico para gobernar el inconsciente humano. Eso del saludo al Führer, ¿verdad? Eso era un saludo que de alguna forma era un acto de obediencia energético, no solamente mental, sino energético, de decir sí, estoy de acuerdo, aunque sea una caballada, ¿verdad? Y todo estuvo planeado. De hecho, no pusieron estas imágenes, no usaron este saludo simplemente porque sí, porque parecía bonito, porque se veía elegante. Todo tenía un porqué en la simbología que hubo en esta Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se conoce como la guerra mágico-científica. De hecho, los avances de la ciencia más fuertes que se han utilizado, antes de la Guerra Mundial hubo una tecnología y después de la Segunda Guerra Mundial hubo totalmente una evolución increíble de la tecnología. Y se debe básicamente al uso mágico y científico de las cosas. El uso mágico, pues obviamente, letras que gobernaran la voluntad del ser humano, del inconsciente. La runa Jibur no es mala como la gente lo utiliza, ya vieron el video, depende del giro que tenga, va a tener un cierre o una apertura, que es lo que estábamos explicando. Y también la runa Kaum era como para asegurarse un sí de todos los seguidores y era un acto obligado. Cuando te encontrabas con algún Führer, con el Führer o con algún militar, o con alguna persona, tendrías que saludar con la runa que Julio César, 2000 años atrás, ya la había utilizado. Con el saludo del ave César, ¿verdad? Pero no fue, es una combinación, cosas que hemos platicado, runas y lo otro que vemos en el video, mudras. Mudras. Y que los mudras también han sido usados gráficamente, visualmente, para influir en el subconsciente humano. Vamos a ver, antes que empecemos para regresar, vamos al video de los mudras y regresamos a que nos expliques este tema muy interesante. Los mudras son gestos regularmente hechos con las manos que están representados en distintas deidades de variadas religiones y creencias alrededor del mundo. En el budismo e hinduismo encontramos múltiples deidades, tales como Buda, ejecutando estas señales con las manos, las cuales aseguran traen a quien las practica energía positiva y fortaleza, e incluso desechan sentimientos negativos como el miedo y la angustia. Uno de estos mudras, el Prithvi, que se dice representa a la Madre Tierra y se utiliza para desear la salud y prosperidad, es visto en estatuas y representaciones antiguas de Buda. Sin embargo, también es comúnmente utilizado en arte sacro cristiano, y se encuentran en múltiples pinturas de Jesucristo donde el Mesías está ejecutando este mudra. ¿Será solo una coincidencia la representación de este mudra en deidades tan distintas y lejanas? Todos los mudras, todas las runas han sido usadas y tienen una gran influencia en el humano.
Perfectamente. Recordemos que actúan en el inconsciente de una manera muy positiva. Las runas, para que tengamos algo claro, son sagradas. De hecho, ellas tienen la conexión, en ellas se encuentra la clave de la conexión que nos lleva hacia la divinidad o al contacto con Dios. Eso lo denoto mucho en mi libro, por si ustedes quieren saber un poco más sobre runas, en mi página web, juanmantrujillo.com, ahí van a la sección Mis libros, y ahí dice libro de runas. Sí, descargan los libros, yo descargaría todo realmente. Runas del lenguaje de luz. Vamos a hacer una prueba práctica para que veamos cómo funcionan las runas. Quiero que coloques tu brazo firme, ¿verdad? Ok, el otro, que me queda más cerca, y vamos a probar, es una prueba de kinesiología. Yo quiero que no dejes que yo baje tu brazo, o sea, haz toda la resistencia posible, ¿listo? Fuerza, no dejes que yo te baje el brazo. Fuerza, Jack, toda. Sí, lo estoy poniendo. Ok, dale. Ok, ahora quiero que metas la mano dentro de este círculo mágico y hagamos la misma prueba, ¿está bien? Fuerza. Okay. Esto indica que ha aumentado, santo, espera que me agité, ha aumentado el grado de resistencia, ha aumentado el grado de resistencia de tu cuerpo, y eso es la manera en cómo funciona un círculo mágico. Cada una de estas letras es sagrada y en el orden adecuado, eso está expresado en mi libro, en el orden adecuado ellas van a fortalecer tu energía personal, que se vuelve un campo protector contra cualquier tipo de mala energía. Dependiendo del buen uso o el entendimiento que les demos a las runas, lograremos justamente lo que estamos hablando. De hecho, hemos hecho varios ejercicios entre nosotros y realmente es muy interesante el cómo influyen en tu energía, en tu mente, en muchas cosas. Recordemos, bueno, después vamos a tener más temas seguramente. De hecho, queremos agradecerte. Vamos por hablarnos ahorita de las runas, vamos a ir un corte, regresamos porque tenemos la llamada en vivo que hay que platicar un poco de eso. Regresamos con algunas fotos de Facebook que nos están mandando. Recuérdenos mandarnos sus fotos, sus comentarios, sus historias, que las vamos a estar poniendo. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos a Universos. Quiero recordarles que nos sigan mandando sus fotos, sus comentarios, sus saludos. Acá ya estamos recibiendo varios, les vamos a dar seguimiento y contestamos después. Y acá tenemos unas fotos que nos han estado mandando, es desde el Sanatorio Durán, si no me equivoco. Y vamos a estar pasándolas y comentándolas, analizándolas. Estas fotos, obviamente que suceden y que son de ustedes, y que podemos comentarlas y tratar de buscar algunas comparaciones y algunos análisis acá con los expertos que tenemos acá de ópticas, de ingenieros, y tratar de entender un poquito estas imágenes. Les recuerdo, Facebook es Universos Desconocidos TV, Universos Desconocidos, también en la oscuridad, todavía tenemos el otro Facebook, en los dos nos pueden mandar sus comentarios. Tenemos el Twitter, que es Universos Canal 9, donde también nos pueden seguir, estar viendo los videos. En Facebook ponemos las cápsulas que hemos estado presentando. Y la verdad, nosotros encantados de estar en vivo y de poder estar leyendo sus mensajes, sus comentarios y sus fotos. El programa anterior, la semana pasada, por el tiempo ya no pudimos concluir una llamada que teníamos con don Roberto. Una llamada muy interesante, que se nos cortó desgraciadamente a la mitad, pero que es muy interesante retomarla porque realmente nos estaba comentando algo muy impactante. Así que vamos con don Roberto para que nos termine de contar lo que estaba pasando. Don Roberto. Aló, sí, buenas. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? Bien. Don Roberto, si recuerda, la semana pasada nos había empezado a platicar un poco de lo que estaba aconteciendo y lo que había estado viviendo usted. Correcto. ¿Podemos comentarnos si un breve resumen rápido para que podamos seguir y acá entender junto con Holman un poquito de lo que ha estado viviendo don Roberto? Ok, mira, vamos entonces a hacer puntos concretos. He tenido visitaciones muy fuertes, las cuales me levantan en la cama, me quitan la cobija, hay golpes en las paredes, me levitan la cama, me rompen los brazos, me han levantado, me pegan contra la pared y me empiezan a golpear, me hacen palabras diciéndome cosas como de amenaza y cosas así. ¿Qué tipo de amenazas le han dicho, don Roberto? Mira, por medio de lo que a mí me hicieron, mi familia se me perdió.
También mi salud se fue por los suelos y todo eso. Pues resulta que yo me dije que yo iba siempre a orar por mi familia para volver a tomarla y seguir adelante. Pues precisamente esa voz, cuando me pegó contra la pared, me dijo: deje de estar usted orando por su familia, porque ya ellos son míos y están inscritos en el infierno. Algo así. Don Roberto Holman, cuando una presencia rebasa esa barrera de solo, digamos, pasarse en sombras y realmente llegan al contacto físico, llegan a comunicarse y a amedrentar, amenazar de esta manera, ¿es realmente algo serio? ¿Realmente estamos tratando con algo? Mira, en Colombia había un dicho popular, ¿verdad?, que dice no hay que creer en brujas, pero de que las hay, ¿verdad? Y realmente hay seres muy perversos, lastimosamente, que toman esas actitudes y de alguna manera se materializan, ¿verdad? A veces, como lo dije hace 8 días un poco, a veces reclamando un pacto antiguo, pactos que se hacen en otras encarnaciones, que inconscientemente, qué sé yo, en un juego, en una ouija, que no podemos explicarnos en esta vida, que no podemos explicar en esta vida, pero reclamando esos pactos, eso les da permiso y acceso a. Entonces vienen a reclamar pactos y también a veces odio, resentimiento y cosas parecidas de seres muy perversos que se materializan. Sin embargo, siempre hay soluciones, siempre hay salidas. Hay una solución para ese tipo de visitas, que es hacer un círculo de sal y colocar una aguja en el centro. Eso ¿Está escuchando, don Roberto? Don Roberto, claro. Y los televidentes también, esto no es brujería para que no entren con eso, sino que la sal es un elemento incorruptible, sagrado desde la antigüedad, siempre muy enfocado también para los estudiosos bíblicos, saben que hablan de que la sal, Jesús dice que la sal es un elemento de, bueno, algo positivo sobre ella. Es una purificación la sal, ¿no? Es la sal es purificadora, de hecho la que purifica el agua en el mar. Holman, disculpa. Sí. Mira, Un círculo. Holman, disculpa. Sí. Mira, lo que pasó, te estaba comentando la semana pasada, yo tengo un amigo que trabajó mucho tiempo, ya tiempo atrás, con todo eso de cuestiones de brujerías y todo eso, y yo como eso nunca lo he practicado, él llegó y me dijo: préstame la mano. Yo le presté la mano y empezó a palpar la mano, y llegó y se le paralizó el pelo así del cuerpo, y me dijo: esto es bastante fuerte. Es bastante fuerte a lo que yo he estudiado un poquito con respecto a esas sectas y todo eso. Él me dijo que es un entierro. Estamos hablando de algo muy fuerte, estamos hablando de tierras de cementerio, de un animal muerto, algo mío, eso lo entierran, hacen como una oración, y lo que hacen es tratar de matarme, desaparecerme del mundo. Incluso yo estuve muerto. A mí hace 5 años atrás me dio un derrame cerebral y un paro cardíaco, y aquí estamos luchando siempre, pero siempre mi salud ha estado por debajo, mi economía, nunca he podido levantar después de todo eso. Roberto, sí, aprovechemos el tiempo en tele, hagámoslo así de esta manera. La luz hiere la oscuridad y no al revés. O sea, la oscuridad nunca va a herir la luz, ¿verdad? Entonces, este mensaje te lo doy para decirte que todo tiene soluciones. El problema que tenemos es que no las encontramos, o no sabemos dónde están, o simplemente no hay dónde abarcarlas. Ya te había explicado que tengo un libro para solucionar todo ese tipo de cosas llamado El Yo y la Destrucción de Demonios, también en mi página web, holmantrujillo.com. Ok, volvamos al tema de cuando tienes visitas, porque son varios temas parecidos, y ahí en el libro vas a encontrar cómo deshacer todo tipo de entierros, hechizos, y que te hicieron esto y que tu salud. Ahí hay soluciones, en la sección ayudas, el libro se hizo exclusivamente para esto. Fue guiado por los seres espirituales que me guían y que me conducen, y que gracias a ellos puedo explicar cosas aquí en la televisión por el conocimiento que me han brindado. Es efectivo, mucha gente se ha curado y se ha sanado de cosas parecidas a lo que me contaste. Es cosa de entender y poder concentrarse, porque también estos seres y estas personas se alimentan de la energía que uno que está desgastando, y eso es lo que le sucede a don Roberto. Por eso uno se enferma, por eso uno se empieza el dinero, todo eso, la familia se empieza a venir abajo. En el tema, en el libro hay una sección llamada Ataques Psíquicos que explica con detalle, parecido a lo que te sucede, Roberto, y entonces ahí vas a comprender con claridad eso. Vamos a volver al tema de
¿Cómo solucionar esas visitas nocturnas? Que ese yo creo que es el problema medular, que llegan y te golpean y que te anuncian y que ya eso sí, a cualquiera se le puede parar el pelo, ¿verdad? Sí, bastante. Ok, el tema con esto, Roberto, lo que tienes que hacer primero es un círculo de sal. Ok, ya te dije que la sal es incorruptible. Segundo, los círculos son sagrados, representan la unidad del universo. Ahorita lo vimos aquí en el círculo de runas. Y el círculo como símbolo sagrado hace que cualquier entidad oscura no pueda de alguna forma escapar de él. Y tercero, colocar un objeto punzante para atrapar la energía del astral dentro de él. Normalmente utilizan una aguja o una espada, ¿verdad? Con 2 filos, cuidado con uno, para que atrape la energía punzante de este ser. Del ser que está visitando, que lo que hace es eterizarse en las noches e ir a materializarse en tu casa y generar todo este tipo de ambientes que son para ti bastante engorrosos y molestos. Queda atrapado. Ojo que yo tengo un caso y un evento contado, no lo vi, pero contado por una fuente muy fidedigna, que en un pueblo ocurría mucho un fenómeno como el que tú cuentas y que hicieron algo así con una aguja en el centro, la colocaron sobre una masilla, una masillita, la aguja apunta para arriba. Y al otro día amanece una doña ahí del pueblo, ¿verdad? Atrapada. Y llamaron al sacerdote y el sacerdote dijo, el sacerdote por alguna causa sabía la existencia y le advirtió a los de la casa donde estaban que por favor no le fuesen a traer un huevo a esa entidad. Y este mundo, perdón, Holman, te interrumpe, se nos ya está acabando el tiempo, vamos a comentarlo lo final de la historia. Don Roberto, quiero darle las gracias por la confianza y por dejarnos permitir entrar en esta llamada. Yo les agradezco mucho y claro. sería para mí un gusto la ayuda que me puedan brindar, porque sí, claro bastante que sí, fuerte. claro que sí, don Roberto, vamos a estar en contacto. Y te vamos a ayudar. Y vamos a ayudarlo. Holman, otra vez, mil gracias por compartir con nosotros lo que conoces, lo que sabes y en lo que eres experto. Gracias también a todos ustedes que nos han estado mandando sus mensajes, sus historias, sus fotos. Les recuerdo, Universos Desconocidos TV, mándenos sus fotos, sus comentarios. Vamos a estar ahí llamándolos para que nos cuenten sus experiencias en vivo. Vamos a seguir con investigaciones. Sugiéranos sus temas, también sugiéranos hacia dónde quieren que vaya ciertas investigaciones. Y recuerden también que tenemos los experimentos con Gandalf que vamos a estar realizando. Ya estamos armando todo el equipo que vamos a usar para todas las experiencias espirituales que vamos a vivir con Gandalf. Vamos a hacer una selección de todos los que nos mandes, vamos a seleccionar a los que sean más aptos y de ahí nos vamos a ir a varios lugares muy misteriosos, con mucha energía y mucha carga, con Holman, con Gandalf, con todo el equipo de Universos, y van a poder vivir en vivo lo que realmente es una experiencia espiritual. Quiero agradecerles y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.